Bienvenidos a todos a la segunda lección del módulo 4 de Cuidados Respiratorios Avanzados, titulada Ventilación mecánica no invasiva y alto flujo. Mi nombre es Eva María Mariz Clemente, soy enfermera y supervisora de neumología en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Enhorabuena a todos, lo primero, ya que habéis recorrido en este punto la mitad del camino y seguro ya habréis afianzado una multitud de conocimientos. Mi objetivo con esta lección es intentar transmitiros los conocimientos necesarios para comprender y aplicar de forma segura los cuidados a aquellos pacientes que se beneficien del soporte respiratorio no invasivo. Pues bien, comenzaremos estructurando el contenido que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Hablaremos de la ventilación mecánica no invasiva, los conceptos básicos, la aplicación en el fallo respiratorio agudo y crónico, las consideraciones sobre el montaje, el ventilador, la interfase y otros accesorios y por último hablaremos sobre los cuidados. En el caso del alto flujo, como veis a la derecha de la presentación, también trataremos los aspectos básicos, los beneficios, indicaciones, contraindicaciones y posteriormente veremos los aspectos relacionados con la aplicación de la oxigenoterapia de alto flujo y sobre los cuidados. Lo primero y más importante, ¿qué es la ventilación mecánica no invasiva? Vamos a intentar entender el concepto. Según dice la Real Academia Española de la Lengua, podemos definir, entender como tener una idea clara de las cosas y saber con perfección algo. Definiremos la ventilación mecánica no invasiva como una técnica que es capaz de ofrecer un soporte respiratorio a la función ventilatoria del paciente. ¿Cómo lo logra? A través de un dispositivo generador de flujo, se va a entregar de forma no invasiva, a través de una interfase, un flujo de presión positiva que es capaz de mejorar el estado de oxigenación y la mecánica pulmonar. Los orígenes de la ventilación mecánica no invasiva, tal y como la conocemos, actualmente se remontan a los años 80, donde se ventiló con éxito a un paciente con enfermedad de Duchenne a través de una mascarilla nasal. Pero tal y como podéis ver en la foto de la izquierda, en realidad el desarrollo de esta técnica se debió a la epidemia de polio que arrasó especialmente Europa en los años 50. Y lo que pasó fue que ante la falta de recursos para mantener vivos a los pacientes, como pulmones de acero y corazas que utilizaban el soporte respiratorio con presión negativa, el doctor Ibsen aplicó la ventilación con presión positiva. Esto, como sabéis, redujo drásticamente la mortalidad y desde entonces hasta hoy, como podéis ver la imagen de la izquierda, esta sí que es actual, su evolución ha sido constante, demostrándose su utilidad en multitud de escenarios. ¿Dónde, cómo y por qué aplicamos la ventilación mecánica no invasiva? Empezaremos por dónde hacerlo. Como vemos en este artículo de M.W. Elliott, ¿dónde aplicar la terapia? El sitio ideal para aplicar la ventilación mecánica no invasiva sería aquel que reúna, entre otras características, una adecuada ratio de personal, recursos de monitorización. Dependerá también del fallo de respiratorio, de la severidad del mismo y de la probabilidad de éxito en su aplicación, pero sobre todo tendremos en cuenta que el sitio ideal será aquel que cuente con un equipo experto y entrenado en la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. También destaca que entre las habilidades de entrenamiento, además de los conocimientos sobre la ventilación, la interfase, la limpieza, el ventilador, la capacidad de resolución de problemas, sobre todo, lo más importante y principal es que el equipo multidisciplinar que atiende al paciente esté convencido de la utilidad de la técnica. Concluiríamos que debería aplicarse la técnica donde en una localización no es tan importante el lugar físico como que en esta localización exista un adecuado ratio de personal
que esté suficientemente entrenado y que pueda ofrecer atención continuada a las 24 horas. Destacamos también en este otro artículo de M.W. Elliot que las necesidades básicas para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva implican, además de la disponibilidad del equipamiento necesario, como son el ventilador, el circuito, las interfaces, los codos, que el personal debe desarrollar unas competencias que incluyan el conocimiento sobre el soporte respiratorio, el ajuste y adaptación de la interfase, el montaje del ventilador y sus parámetros y del mantenimiento de los equipos. También es necesario desarrollar la habilidad para reconocer problemas y solucionarlos. Nos volvemos a recordar lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva. ¿Por qué vamos a aplicar la ventilación mecánica no invasiva? Pues vemos en este artículo que está a la derecha que la ventilación mecánica no invasiva tiene múltiples beneficios, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo sabemos que provoca una mejoría de los síntomas, disminuye el trabajo respiratorio, genera confort en el paciente, presenta menos riesgos en comparación con la ventilación mecánica no invasiva, evita la intubación y a largo plazo va a producir una mejora de la calidad de vida del paciente, de su estatus funcional y de la supervivencia. Hablaremos ahora de los beneficios de la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en el fallo respiratorio agudo. Pues bueno, los beneficios, como acabamos de ver, serán múltiples. El paciente tendrá un menor riesgo de infección, presentará mejora de síntomas y parámetros fisiológicos, tendrá una menor necesidad de intubación aerotraqueal, nos va a permitir mantener al paciente despierto y sin necesidad de sedación o al menos con una necesidad muy ligera, nos va a permitir la comunicación, la ingesta y la tos, va a evitar la atrofia muscular y va a mantener intactos los mecanismos de defensa de la vía aérea. Todos estos serían beneficios de la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuándo vamos a iniciar la ventilación mecánica no invasiva? Pues observaremos por una parte signos y síntomas en el paciente, como es la aparición de disnea aguda o empeoramiento de su disnea basal, un aumento en su trabajo respiratorio y también observaremos cambios en la conducta y en el nivel de conciencia del paciente. Por otra parte, también observaremos alteraciones del intercambio gaseoso, obteniendo PAFIs por debajo de 200, PCO2 por encima de 45, pH menor de 7,35 y saturación de oxígeno inferior al 90%. Serán predictores del éxito de la terapia la menor edad, la menor gravedad, el mejor estado neurológico, la capacidad de coordinación del paciente con el ventilador, la menor presencia de fugas, la presencia de hipercapnia pero no muy severa entre rangos de 45 o 92 milímetros de mercurio, acidemia entre rangos no muy severos entre 7,35 y 7,10 de pH y una evidencia de mejora en las 2 primeras horas. Por último, tendremos en cuenta que una vez determinada la necesidad de aplicación de la técnica, con estos criterios de inicio que acabamos de ver, es importante iniciar el tratamiento lo antes posible. No obstante, antes de decidir iniciar la terapia, deberemos haber comprobado que el paciente no presenta contraindicaciones para el tratamiento. Serían contraindicaciones absolutas la presencia de parada respiratoria, la presencia de comorbilidades inestables, obstrucción de la vía aérea superior, traqueostomía, alteración o deterioro de la anatomía facial, agitación intensa o falta de colaboración y deterioro grave del nivel de conciencia. En este punto, como ya hemos visto en el capítulo, consideraremos que en pacientes seleccionados con coma hipercápnico, varios estudios nos demuestran beneficios similares a pacientes despiertos. En cuanto a contraindicaciones relativas, serían la hemorragia digestiva alta o cirugías gástricas recientes, secreciones abundantes y la obesidad mórbida extrema.
Además, deberemos vigilar la aparición de complicaciones derivadas de la ventilación mecánica no invasiva en el paciente. Podemos resumir o agrupar estas complicaciones en aquellas que van a ser generadas por la interfase, como son el disconfort, el dolor, el eritema, la claustrofobia o las lesiones por presión. Luego tendríamos las que van a estar relacionadas con la presión, como son las fugas, la obstrucción nasal, la sequedad de mucosas, la otalgia, la presencia de distensión abdominal o la generación de tapones mucosos. Y luego también observaremos otras complicaciones más raras como la broncoaspiración, la hipotensión o el neumotórax. En cuanto a las indicaciones de uso de la ventilación mecánica no invasiva, podemos agruparlas por grados de recomendación en base a una diversidad de estudios publicados. Con categoría A tendríamos la utilización en la agudización de POC, en el edema agudo de pulmón, en pacientes inmunodeprimidos y en el destete de la ventilación mecánica no invasiva. Con grado de recomendación B tendríamos el uso de la ventilación mecánica en el posoperatorio o como apoyo a las técnicas de broncoscopia, y con grado de recomendación C, por ejemplo, en la agudización de asma, en neumonía o en situaciones paliativas, entre otras. La ventilación mecánica no invasiva no solo se aplica en el caso del fallo respiratorio agudo, sino que también la utilizaremos en el fallo respiratorio crónico. Llamamos ventilación mecánica domiciliaria al conjunto de medidas de soporte respiratorio, invasivas y no invasivas, empleadas en el tratamiento del paciente en su domicilio. Bueno, sabemos que la ventilación mecánica domiciliaria presenta beneficios tanto para el sistema sanitario en cuanto a reducción de costes, reducción de ingreso en hospital de este tipo de pacientes, así como disminución del riesgo de contracción de enfermedades nosocomiales, como también para el propio paciente, ya que va a mejorar la calidad de vida al mantenerle en su propio entorno, va a disminuir los síntomas de su patología, va a aumentar su esperanza de vida y va a favorecer el desarrollo del propio individuo, reduciendo la mortalidad y mejorando su función física y psicológica. Las indicaciones de la ventilación mecánica domiciliaria son múltiples y también están ampliamente demostradas, como son en el caso de enfermedades neuromusculares y neurológicas, en el síndrome de hipoventilación-obesidad, en el casos de alteraciones de la pared torácica y también en casos de EPOC. Pasamos ahora a hablar de los elementos necesarios para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. Posteriormente los veremos con más detalle, pero para aplicar la técnica vamos a necesitar un ventilador. También necesitaremos filtros, tubuladuras simples o de doble rama con distintas características, con fuga, calefactadas o no. También tendremos elementos para aplicar humidificación, distintas válvulas, como la de antiasfixia o anti-rebreathing, codos que tendrán funciones distintas y veremos posteriormente, y sobre todo y principalmente la interfase, que va a ser el vehículo que vamos a utilizar para aplicar la presión en el paciente. Veremos los distintos modelos de interfase que podremos utilizar. Bueno, vamos a hablar sobre el ventilador. El ventilador debe reunir una serie de características. Características ideales, pues bueno, sería ideal que contásemos con ventiladores específicos para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Pues bueno, suelen ser más ligeros y más fáciles de transportar. Idealmente deberían estar provistos de cierta autonomía, con batería interna, capacidad de compensación de fugas. También sería ideal que contasen con mezclador interno con sensor para la medición de FiO2 y que dispusieran de los modos ventilatorios que comúnmente aplicaremos en la ventilación mecánica no invasiva.
Además de estas características, también deberemos estar familiarizados con los parámetros que, independientemente del tipo de ventilador o software del que dispongáis, contaremos en todos los respiradores, como son el trigger o disparo o gatillo, la IPAP, la EPAP, la PIP, la rampa, el ciclado, la relación inspiración-expiración, la presión de soporte, el volumen corriente o el volumen minuto. Como podéis observar en la gráfica de abajo, cada uno de estos parámetros intervienen de una forma en el ciclo respiratorio del paciente. Además, el ventilador se relacionará con el paciente de distintas formas. Esto lo podemos ver en los distintos modos ventilatorios, ¿no? Dependiendo de la variable de control que utilicemos en el respirador, tendremos modos por presión y modos que utilizarán como variable independiente el volumen. En base a esto, tendremos modos limitados por presión, en los que la variable independiente será, como hemos comentado, la presión, y en la forma en la que se va a relacionar con el paciente, tendremos el modo asistido o espontáneo, en el cual es el paciente el que va a decidir cuándo iniciar el proceso de la respiración, el modo asistido con frecuencia de rescate o asistido controlado, en el que vamos a programar unos parámetros de rescate para que, en el caso de que el paciente no sea capaz de iniciar su respiración, sea el ventilador el que ofrezca el soporte, y luego el modo controlado, en el que va a ser el ventilador el que decida totalmente cuándo y cómo iniciar el ciclo respiratorio. Estos modos se denominarían, en el caso de la variable independiente fuera el volumen, asistido controlado o controlado. Aquí podéis ver una representación gráfica de cada uno de los modos. Podéis ver que en el caso de la representación de la curva de presión es constante y la curva de flujo y volumen van variando en cada una de las respiraciones. Por el contrario, en el modo en el que la variable de control es el volumen, pues aquí veis que la gráfica del volumen es fija, tiene el mismo tamaño en todas las respiraciones, y por el contrario lo que va a ir variando va a ser la presión y el flujo. Aquí, bueno, pues diremos que los modos que más comúnmente vamos a utilizar en la ventilación mecánica no invasiva van a ser los modos limitados por presión, por su capacidad para compensar las fugas. Los modos ventilatorios en ventilación mecánica no invasiva. Aquí vamos a destacar la presión positiva continua o Continuous Positive Airway Pressure, CPAP. El CPAP no es en sí un modo ventilatorio, ya que solo nos va a aplicar soporte a nivel de la expiración. Aplica un único nivel de presión continua, lo que nos va a permitir es la apertura de los alvéolos colapsados, va a mejorar la oxigenación y la relación ventilación-perfusión, nos va a proveer de una respiración espontánea a nivel supraatmosférico y la frecuencia respiratoria en este caso estará determinada siempre por el paciente. Aquí veis en el gráfico cómo ese nivel de presión, cuando lo subimos a 10, a una CPAP de 10, lo que nos va a permitir es mantener esos alvéolos abiertos para mejorar y producir todos los beneficios que acabamos de nombrar. Sin embargo, el modo BiPAP o presión positiva binivel sí que es un modo ventilatorio no invasivo como tal, porque lo que nos va a hacer es aplicar dos niveles de presión sobre la vía aérea. Tendremos una presión de inspiración conocida como IPAP o Inspiratory Positive Airway Pressure y una presión de expiración conocida como EPAP, Expiratory Positive Airway Pressure.
lo que nos va a proveer es de un descanso de la musculatura respiratoria y de una mejora de la oxigenación. Pues bien, aquí veis que a la gráfica anterior, donde veíamos esa presión de CPAP de 10 o una PIP de 10, vamos a añadir los beneficios que nos van a proveer los dos niveles de soporte, ¿vale? Aquí tendríamos la diferencia entre un modo constante y único de presión y los dos niveles de presión. Bueno, hemos hablado sobre el ventilador, sobre sus características ideales, sobre los modos ventilatorios, BiPAP, CPAP, y ahora vamos a pasar a hablar sobre la interfase. Pues bueno, ¿qué es la interfase? La interfase es el dispositivo que aísla la vía aérea y conecta al paciente al ventilador. Nos va a servir para aplicar este flujo de presión positiva alrededor o dentro de los orificios de la cara, según el modelo, y se va a adaptar a nuestros pacientes de forma semihermética, precisando una selección individualizada y dinámica. Nos encontraremos con distintos tipos de interfase y además dentro de estos tipos de interfase pues distintas casas comerciales con distintas características, pero existen unas características ideales que deberíamos considerar en la elección de estas, como son la presencia del mínimo espacio muerto, que provee al paciente la menor presión y peso posible sobre su cara, que también proporcione el mayor confort y tolerancia y que se adapte de la mejor forma posible a la fisionomía del paciente. A esto añadir que la interfase ideal no existe, sino que cada paciente al que tratéis y cuidáis pues bueno, tendrá una interfase ideal propia que se adaptará a él. En cuanto a las partes, pues independientemente del modelo siempre vais a identificar una carcasa que será de plástico transparente, podrá ser o no ventilada dependiendo del uso de la interfase, si es domiciliaria o hospitalaria. Va a estar compuesta de una superficie de almohadillado que será la que contacte de forma directa con la cara del paciente. Tendrá puertos exhalatorios o codos, puertos accesorios para la conexión de otros sensores o mediciones, y luego siempre irá provista de un arnés o anclaje que es la que nos va a ayudar a fijar la interfase a la cara del paciente. En cuanto a los codos, pues aquí os he hecho un pequeño resumen y utilidad. Pues bueno, los codos suelen ser universales y pueden adaptarse a la misma carcasa y poseen distintas características. Aquí tenéis los codos que presentan un código de colores para que fácilmente cuando miréis al paciente podáis reconocer el tipo de ventilación o fuga que le estáis aplicando, ¿no? Aquí veis el codo azul, que es un codo no ventilado o sin fuga, el codo naranja, que es codo ventilado o con fuga, el codo transparente con válvula antiasfixia o el codo verde, que lleva acceso para la realización de broncoscopias. Bueno, pues en la selección del tamaño de la interfase en ventilación mecánica no invasiva tiene un gran impacto sobre tres aspectos principales, y es por una parte sobre el confort del paciente, por otra parte en la prevención de fugas y por último en la eficacia del tratamiento. En el caso en el que dudemos entre dos tamaños, elegiremos siempre el menor. Aquí os he hecho un resumen con los puntos de referencia para seleccionar el tamaño ideal de interfase en cada paciente, dependiendo del tipo de modelo.
En general, ya la mayoría de casas comerciales incluyen dentro de las bolsas de la mascarilla sus propias plantillas para medir el tamaño más adecuado. Bueno, aquí a continuación os hago un resumen de los distintos modelos que existen en el mercado. La elección del modelo de interfase debe basarse en la gravedad y en el tipo de insuficiencia respiratoria que presente el paciente. También será un hándicap la comodidad del paciente en cuanto a sus características individuales, como son la tolerancia o la sincronía respiratoria, y también las necesidades del clínico. Como veis aquí, existen distintos modelos de interfase. Dependiendo del tipo de modelo, tiene unas características, indicaciones y beneficios. Por ejemplo, en el caso de la pieza bucal o pipeta, se usa generalmente en pacientes crónicos y dependen de una gran colaboración por parte del paciente. En el caso de la mascarilla nasal, la vamos a utilizar generalmente en pacientes crónicos. Presenta un menor espacio muerto por un menor tamaño, un mayor confort, pero tiene el inconveniente de que depende de la comunicación de la colaboración del paciente para evitar las fugas orales. En el caso de la oronasal, es una mascarilla que vamos a utilizar en pacientes agudos, que va a proveer de control de esta fuga oral que hablábamos, pero por contra presenta una mayor sensación de claustrofobia que la mascarilla nasal. En el caso de la facial también está indicado su uso en pacientes agudos. Presenta menor sensación de claustrofobia en relación a la oronasal, pero un mayor espacio muerto. El helmet o casco también podríamos usarlo en paciente agudo. Nos va a permitir la comunicación y la ingesta, ayudándonos de sonda nasogástrica, y nos va a producir menos lesiones dérmicas que el resto de interfases. Y bueno, aquí tenéis algunos modelos reales de mascarilla. Aquí veis una mascarilla nasal de uso hospitalario, una mascarilla bajo nariz, una oronasal bajo nariz, una mascarilla oronasal convencional, una mascarilla facial y el helmet. Pasamos ahora a hablar sobre las consideraciones del cuidado de la ventilación mecánica no invasiva. El cuidado se centra en la observación y en la vigilancia del paciente, la interfase y el ventilador. El resultado final de nuestros cuidados se traducirá en una mejora del intercambio gaseoso en el paciente. Observaremos en el paciente que hay una eficacia en la insuflación, que hay una buena adaptación y una buena respuesta fisiológica. En la interfase vamos a observar la posición de la máscara, su sujeción y las fugas, las conexiones, codos, puerto expiratorio, válvula anti-rebreathing, y en el circuito vigilaremos tubuladura y humidificación. En el ventilador deberemos observar la programación, los parámetros y las alarmas, y como resultados del intercambio gaseoso vamos a poder observarlos en la respuesta fisiológica del paciente y en los gases sanguíneos. Los objetivos de nuestro cuidado será proveer de seguridad, favorecer el confort físico y psicológico y monitorizar y vigilar la evolución en todo momento. Deberemos tener en cuenta las características del paciente sometido a ventilación mecánica no invasiva. Va a ser un paciente con un elevado nivel de estrés por el entorno, una dependencia alta del equipo sanitario y el ventilador, en ocasiones con aislamiento físico cuando la terapia se desarrolle en ambiente tipo UCI, con falta de movilidad e intimidad y incapacidad o dificultad para poder comunicarse. El proceso del cuidado de la ventilación mecánica no invasiva podemos agruparlo de forma temporal en los cuidados necesarios antes de iniciar la técnica, durante y después.
Antes de iniciar la técnica, deberemos asegurarnos de que tenemos la formación adecuada para realizarla. Somos conscientes y conocedores de las indicaciones, los beneficios y los signos de fracaso. Somos capaces de manejar la terapia, el ventilador y las interfaces. Deberemos informar al paciente sobre la técnica, haciéndole partícipe del tratamiento, lo que va a disminuir el rechazo a la misma. Deberemos seleccionar el tipo de interfase necesario para cada paciente y momento de aplicación de la terapia y situación, agudo o crónico, mascarilla nasal, oronasal, facial. Deberemos realizar un montaje correcto del ventilador y los accesorios necesarios. Tendremos que colocar al paciente semisentado o en posición semi-Fowler y deberemos aplicar la prevención medidas de prevención de aparición de lesiones por presión, aplicando ácidos grasos hiperoxigenados. También deberemos realizar un registro de constantes, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, electrocardiograma y gasometría basal. Una vez hayamos iniciado la terapia, mientras dure el tratamiento, deberemos realizar un control y seguimiento estrictos, monitorización de constantes vitales y gasometría a la hora o 2 horas del inicio, vigilancia del nivel de conciencia y signos y síntomas de fracaso respiratorio son imprescindibles. Deberemos asegurar la permeabilidad de la vía aérea, movilizando o aspirando las secreciones en caso de que observemos que son excesivas y aplicando humidificación. Reevaluaremos la piel periódicamente para prevenir la aparición de lesiones por presión. Bueno, vamos a intentar mantener la piel seca porque sabemos que la presencia de piel húmeda va a ser un factor predisponente a la aparición de lesiones. Deberemos aplicar escalas de riesgo y reevaluar de forma constante. Inspeccionaremos todas las zonas, no solamente la cara, también deberemos vigilar la parte de atrás donde va a estar sujeto el arnés o los pabellones auriculares. Y iniciaremos estrategias de rotación de interfaces como también medida preventiva. Y bueno, en caso de que aparezca la lesión deberemos aplicar medidas de tratamiento. Evitaremos la aparición de la sequedad de mucosas, hidratando los tejidos y vigilaremos también la distensión abdominal y daremos apoyo y soporte emocional. Y bueno, finalmente, ¿qué pasará después, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder retirar la ventilación mecánica? De forma progresiva se iniciará el proceso de retirada cuando constatemos que bueno, el paciente está mejorando y la terapia está siendo efectiva. Ahí vamos a observar una ventilación espontánea, eficaz y autónoma y la causa original de fracaso respiratorio revertida o mejorada. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Pues signos de estabilidad respiratoria, una frecuencia respiratoria por debajo de 24 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca por debajo de 110, una saturación de oxígeno por encima del 90% y un pH por encima de 7,35. ¿Qué haremos? Pues bueno, poco a poco vamos a ir disminuyendo los tiempos de ventilación mecánica, iniciando la retirada. Es importante informar al paciente del proceso. Le colocaremos en forma cómoda, le vamos a ayudar a eliminar secreciones y le animaremos a toser y expectorar para movilizarlas. Y continuaremos observando signos de estabilidad hemodinámica y respiratoria para ir progresando en el destete. Suministraremos el soporte respiratorio indicado, que sería, pues, dependiendo de la situación, oxigenoterapia convencional o bien alto flujo, y ya pues retiraríamos el equipo y realizaremos el mantenimiento necesario y la limpieza del mismo. En cuanto a la monitorización y vigilancia de los cuidados, pues bueno, la monitorización debe ser estrecha, especialmente en las primeras horas, y se debe tener en cuenta que la fuga no intencional es la causa principal de asincronía en el paciente con ventilación mecánica no invasiva. Existen distintos mecanismos que van a tener capacidad de alterar la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva. Por una parte, tendremos mecanismos que van a estar relacionados con el paciente,
como serán las relacionadas con las fugas en el circuito, bucales o a nivel de la interfase, y por otra parte con disminución de la permeabilidad de la vía aérea superior. ¿Cómo controlaremos esta situación en el paciente? Pues lo que haremos será informar sobre el procedimiento, haciéndole partícipe del proceso, generando confianza y seguridad. Vamos a monitorizar al paciente subjetiva y fisiológicamente, observando sus constantes vitales y sus signos de trabajo respiratorio. También gasométricamente, con control a la hora o 2 horas de inicio de la terapia, como hemos visto. Vamos a posicionarle sentado, semisentado, con la cabecera elevada a más de 30 grados. Colocaremos la mascarilla apropiada al paciente y a la situación. Vamos a conectar la interfase y a proteger la piel adecuadamente, y le animaremos a toser y a expectorar para evitar esa disminución de la permeabilidad de la vía aérea superior, y vigilaremos las fugas, aunque toleraremos la presencia de cierto nivel, ¿no?, de fugas. Sabemos que la ventilación mecánica no invasiva per se es un sistema con fuga, por lo tanto debemos tolerar cierto nivel. Estas serían las medidas que podríamos controlar en el paciente. Y en cuanto al ventilador, sería la aparición de sincronías y la programación de parámetros no adecuados, lo que debemos observar, ya que va a tener capacidad para alterar la eficacia de la ventilación, ¿no? Comprobaremos que el ventilador está correctamente montado y funciona adecuadamente. También que el resto de fungible es el adecuado, y también que la pauta de programación coincide con la indicada. Vigilaremos la aparición de desajuste entre la programación y el esfuerzo respiratorio del paciente, la aparición de asincronías, detectando en las curvas del ventilador fenómenos como esfuerzo inspiratorio ineficaz, retraso en el disparo, autodisparo, doble disparo o desajuste en el tiempo respiratorio. Por tanto, concluimos que concluimos que deberemos monitorizar y vigilar estrechamente en el paciente la presencia de fugas y de obstrucción de la vía aérea superior, y en el ventilador la aparición de asincronías y de programación o parámetros no adecuados en el ventilador, para asegurar la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, continuamos. Hemos concluido la parte referida a ventilación mecánica no invasiva y pasamos ahora a hablar sobre la oxigenoterapia de alto flujo. Bueno, como veis, en la escalera terapéutica de la administración de oxigenoterapia, la oxigenoterapia de alto flujo se sitúa en el segundo escalón, uno por encima de la oxigenoterapia convencional y por debajo de la ventilación mecánica no invasiva y de la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué es la oxigenoterapia de alto flujo? Pues es un soporte respiratorio a la función ventilatoria, que se sirve de un dispositivo generador de flujo, oxígeno o aire, por encima de la demanda inspiratoria del paciente, en unas condiciones óptimas de humedad y calor. Se administra de forma no invasiva a través de interfase cánula nasal o, en su caso, a través del adaptador de traqueostomía, y es capaz de aumentar la eliminación de dióxido de carbono y garantizar una FiO2 continua. Mejora la oxigenación y la mecánica pulmonar. El uso de la oxigenoterapia de alto flujo se ha estandarizado y popularizado especialmente después de la pandemia COVID, donde demostró su eficacia en el tratamiento del fallo respiratorio agudo. Pues bien, en estos artículos de revisión
pues bueno, las conclusiones a las que llegamos es que es una opción terapéutica atractiva en el fallo respiratorio hipoxémico grave, ya que permite una mejoría de la oxigenación, una disminución del trabajo respiratorio y un mayor bienestar para los pacientes. Este otro artículo también lo que nos confirma es que en el caso de la COVID pues nos ayudaba a evitar intubaciones y ventilación mecánica, pero sobre todo destaca la necesidad de una monitorización de la eficacia y un seguimiento a corto plazo. Y bueno, pues también lo que nos indica es que en ausencia de una respuesta positiva, lo que deberemos es considerar la necesidad de otro tipo de soporte respiratorio. En este otro artículo del New England Journal of Medicine, bueno, pues no deja de avalar, ¿no?, la efectividad y la eficacia de la utilización de las cánulas nasales de alto flujo en el fallo respiratorio hipoxémico. Y en este otro artículo de revisión, pues bueno, lo que nos dice es la importancia de la aplicación de unos cuidados de enfermería de calidad y específico, y también pues en cuanto a las conclusiones, pues que es imprescindible la capacitación constante, ¿no?, del personal de enfermería en estos nuevos métodos y nuevas terapias como la terapia de alto flujo que se van utilizando cada vez más. Y que bueno, es primordial para continuar con el desarrollo de unos cuidados de enfermería de calidad, ya que pues bueno, pues tenemos un rol fundamental en la recuperación de estos pacientes a los que les aplicamos la... ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del oxígeno de alto flujo? Pues bueno, son múltiples y muy beneficiosos. Genera un aumento del reclutamiento alveolar por un efecto PIP, disminuye el espacio muerto y aumenta el lavado de CO2, disminuye también el trabajo respiratorio, ya que mejora el acondicionamiento de los gases inspirados y aumenta el aclaramiento mucociliar. Presenta una menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente, por lo tanto genera una mejor oxigenación. Es más confortable y tiene efectos también a nivel del patrón ventilatorio y hemodinámico. Aquí podéis ver, en cuanto al efecto dilución, que en el caso de las cánulas nasales de alto flujo son capaces de igualar la demanda expiratoria del paciente, por lo tanto la FiO2 administrada iguala a la FiO2 resultante. En casos de fallo respiratorio, sabemos que la demanda inspiratoria del paciente está aumentada. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación del oxígeno de alto flujo? Pues bueno, el flujo por encima del pico flujo inspiratorio del paciente lo que nos va a generar es una serie de ventajas. Además de ser no invasivo, nos va a administrar el gas a una humedad cercana al 100%, nos va a proveer una alta concentración de oxígeno, es fácil de usar, mejora la tolerancia del paciente, evita la claustrofobia y permite la comunicación y la ingesta. Por contra, también tendremos en cuenta que presenta una serie de inconvenientes, que son como la pérdida de eficacia en caso de respiración bucal por fugas orales, la percepción de baja gravedad de la enfermedad y también que no es un soporte respiratorio diseñado para la administración de presión positiva continua. Ese efecto PIP no equivale a la presión positiva continua. ¿En qué casos está indicado el uso de la oxigenoterapia de alto flujo? Pues lo podremos utilizar en la insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada con requerimientos de oxígeno superiores al 40%. En la insuficiencia respiratoria aguda hipercárnica también podremos utilizarlo con FiO2 bajas y flujos altos, debido a que genera gran confort en el paciente y mejora el aclaramiento mucociliar, también como apoyo respiratorio a la extubación o en técnicas como la broncoscopia.
en casos de intolerancia o destete de la ventilación mecánica no invasiva, o como rotación o rechazo de la ventilación mecánica no invasiva en casos de que sea de hecho terapéutico en pacientes que no sean candidatos a intubación orotraqueal. También en pacientes obesos o de alto riesgo tras una cirugía cardíaca o torácica, y en casos de inflamación de la vía aérea y exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca. Bueno, también tenemos que estar atentos a la aparición de posibles efectos adversos, como serían la distensión abdominal por meteorismo, el aumento del riesgo de infección en caso de condensación excesiva en el circuito, erosiones en la mucosa nasal o úlceras por decúbito en la zona de contacto de la interfase, dolor torácico, cefalea, epístasis o neumotoras. Por último, también existen contraindicaciones para la utilización de la oxigenoterapia, como serían el deterioro cognitivo grave en pacientes con agitación no controlada o no colaboradores, inestabilidad hemodinámica, neumotórax, lesiones en la mucosa nasal o traumatismos o malformaciones que nos impidan la correcta colocación de la cánula, la insuficiencia respiratoria grave o bradisnea, valores gasométricos que indiquen pH inferiores a 7.20 o PCO2 superiores a 55-65 milímetros de mercurio, o en el caso de pacientes con náusea social o rea excesiva por el riesgo de aspiración. Existen factores que nos van a ayudar a predecir el éxito o fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo. Bueno, estos indicadores nos van a anticipar la evolución y la efectividad de la oxigenoterapia de alto flujo. La observación de la persistencia de signos y síntomas de trabajo respiratorio y la no mejoría de la hipoxemia son predictores de fracaso. Como datos objetivos, el índice de SAFI y el índice de ROX han demostrado utilidad como predictores de respuesta al tratamiento. En el caso del índice de ROX, las variables positivas del éxito serían la SAFI y las variables negativas de éxito la frecuencia respiratoria. El éxito en el índice de ROX se establecería con valores por encima de 4.88 a las 2 horas de iniciar el tratamiento, y los valores de fracaso se establecerían el punto de corte por debajo de 2.85. ¿Qué haríamos en caso de estos valores? Pues valoraríamos en caso de indicación de fracaso el cambio a otro tipo de soporte respiratorio. En el caso de situaciones intermedias, pues se intensificaría la vigilancia y se reevaluaría a la hora o 2 horas. Y en el caso de éxito, lo que nos va a indicar es que podemos continuar con la técnica. ¿Qué elementos vamos a necesitar para aplicar la oxigenoterapia de alto flujo? Pues bueno, vamos a necesitar un sistema generador de flujo de gas. Podremos encontrar con mezclador o blender de aire y oxígeno conectado a un humidificador, con turbina y humidificador incorporado, o bien un ventilador convencional con módulo de alto flujo y humidificador térmico. También vamos a necesitar una fuente de oxígeno y aire medicinal. Algunos modelos utilizan aire ambiental y no precisan de toma de aire. Necesitaremos un sistema para calentar y humidificar la mezcla de oxígeno y aire, un circuito con cable calefactado para evitar la condensación y, por último, y más importante, la interfase, que será la cánula nasal de alto flujo, convencionales o asimétricas, y en el caso de que el paciente esté traqueostomizado, pues el adaptador para la cánula de traqueostomía. Aquí os he puesto algunos ejemplos de las cánulas que suelen utilizar códigos de colores, indicadores de su tamaño, y bueno, en el caso de la cánula asimétrica se caracteriza por que tienen distintos tipos de tamaño las dos cánulas, lo que va a facilitar el lavado de carbónico. Y en cuanto a los dispositivos generadores de flujo, pues aquí tenéis también varios ejemplos, como sería el ventilador convencional como humidificador,
o los equipos de alto flujo que incorporan la turbina y el humidificador. Y aquí teníais también el otro tipo de montaje, que sería un equipo con mezclador y un calentador. Luego también tenéis varios ejemplos del montaje dependiendo del material del que dispongáis, ¿no? Pues aquí tendríamos en el primer caso la conexión a la fuente de oxígeno central directa o con un caudalímetro, el generador de flujo, humedad y calor, ese circuito calefactado y luego pues la interfase, ¿no? La cánula nasal o el adaptador de traqueostomía. Luego tendríamos en el caso de conexión a fuente de oxígeno central y caudalímetro de oxígeno con un mezclador y humidificador térmico, circuito calefactado y la interfase. Y por último, conexión a fuente central de oxígeno, ventilador con un módulo de alto flujo y humidificador térmico, circuito calefactado e interfase de cánula nasal. Al final, cualquiera de estas opciones lo que nos va a proveer es de un flujo de aire y oxígeno a una temperatura y humedad adecuadas en el paciente. Bueno, y ya llegamos a las consideraciones sobre el cuidado. Al igual que en la ventilación mecánica no invasiva, la aplicación de la oxigenoterapia de alto flujo requiere de un alto nivel de monitorización y cuidados, especialmente al inicio de la técnica para detectar signos de mala evolución, no debiendo banalizar su uso, ya que siempre debemos tener en cuenta de que se va a aplicar a pacientes graves con altas demandas de oxígeno. Pues bien, he estructurado, al igual que en el caso de la ventilación mecánica no invasiva, el proceso del cuidado en los requerimientos antes de iniciar la terapia, durante y después. Pues bien, aquí se van a repetir muchos de los conceptos que ya hemos visto. Antes de iniciar la terapia vamos a necesitar una formación adecuada del personal. Deberemos informar al paciente sobre la técnica que le vamos a aplicar, adelantándole percepciones de lo que va a notar para evitar el rechazo. Esto nos va a ayudar. Si le decimos al paciente que el aire que va a percibir está caliente y un poquito húmedo y que sale rápido, nos va a ayudar a que no rechace cuando se encuentre ante esa situación. Deberemos seleccionar la interfase adecuada. En cuanto al tamaño de la interfase, importante, no debe ocluir más del 50% de la narina. Al elegir el tamaño, el montaje del equipo de alto flujo y su programación, pues deberemos confirmar que los parámetros son los adecuados. En cuanto a flujo, temperatura y FiO2, tendremos que posicionar al paciente semisentado o incorporado. Deberemos también prevenir la aparición de las lesiones por presión con la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y con una correcta fijación de la interfase. Generalmente las cánulas vienen provistas de distintos clips para fijar la cánula a la cara del paciente, retirarla de la boca. Al mismo tiempo, los circuitos también disponen de pinzas para anclarlos y evitar la tracción. Y luego también deberemos realizar el registro de constantes y una gasometría previa al inicio. Durante la técnica, pues bueno, control y seguimiento estrictos, al igual que en la ventilación mecánica no invasiva, monitorización de constantes vitales y gasometría a la hora 2 horas del inicio, también de los parámetros de oxígeno de alto flujo. Confirmaremos siempre que la FiO2 que estamos entregando es la programada, así como el flujo y la temperatura. Vigilaremos los signos de nivel de conciencia o signos y síntomas de fracaso respiratorio. Vigilaremos el equipo, los niveles de agua y la posición de las tubuladuras, evitando que esté por encima del nivel del paciente, para que no haya retorno hacia él. Aseguraremos la permeabilidad de las fosas nasales, movilizaremos y aspiraremos secreciones, le animaremos a toser y expectorar e hidrataremos toda la mucosa nasal. Luego, al igual que en la ventilación mecánica no invasiva, deberemos reevaluar la piel periódicamente para prevenir la aparición de las lesiones por presión. Mantendremos la piel seca, aplicaremos escalas de riesgo para hacer esta medición, inspeccionaremos las zonas de riesgo como el occipital, la nariz, la frente o la mejilla
y aplicaremos medidas de tratamiento en el caso de aparición. Vigilaremos también posibles efectos secundarios ya tratados anteriormente y daremos apoyo y soporte emocional. ¿Qué pasos daremos cuando vayamos a retirar la terapia o en la retirada de esta? Pues bueno, la retirada debe realizarse de forma progresiva y la haremos cuando pues, estemos seguros de que la causa del fracaso respiratorio ha sido corregida, ¿no? Vamos a observar en el paciente una disminución de signos de trabajo respiratorio y una normalización de las constantes vitales y de los parámetros gasométricos. Iremos disminuyendo los tiempos de oxígeno de alto flujo e iniciaremos la retirada. Para esto deberemos informar al paciente del proceso, le colocaremos en una posición cómoda, eliminaremos las secreciones y le animaremos a toser y expectorar y observaremos estos signos de estabilidad hemodinámica y respiratoria para progresar en el destete. Suministraremos el soporte de oxigenoterapia convencional manteniendo la vigilancia y aseguraremos que se mantiene los niveles de saturación de oxígeno por encima del 93% para ir progresando y mantendremos esta vigilancia de la estabilidad las primeras horas para asegurarnos de que el paciente no volviese a fracasar y bueno, pues por último retiraremos y realizaremos el mantenimiento del equipo y la limpieza del mismo. Bueno, por último ya concluimos teniendo en cuenta que los beneficios solo los obtendremos cuando se alcance el éxito de la técnica, que va a depender de la colaboración del paciente, de una adecuada indicación y de la enfermedad que origine la insuficiencia respiratoria, también de los recursos materiales disponibles, pero sobre todo y fundamentalmente de la formación y la dedicación y disponibilidad del personal que va a aplicar el soporte respiratorio. Espero que durante estas diapositivas haya conseguido el objetivo de inicio de esta presentación, que era transmitir los conocimientos mínimos necesarios para comprender y aplicar de manera segura el soporte respiratorio no invasivo, ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia de alto flujo. Solo me queda agradecer vuestra atención y desear que, al igual que yo, estéis tan convencidos de la utilidad y los beneficios de la aplicación de este tipo de soporte respiratorio, tanto la ventilación mecánica no invasiva como la oxigenoterapia de alto flujo a nuestros pacientes, ya que será clave y el éxito en los beneficios para ellos. Saludos.